Dios. Vamos a estar leyendo algunas escrituras. Dice: mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era un varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. O sea que tenía un carácter este hombre, seleccionar hombres para el trabajo de Dios. Confió en Dios para suplir las necesidades. Nehemías estaba cumpliendo en Dios, que Dios le proveería las necesidades y los recursos para levantar estos muros. Ahora estamos hablando, Nehemías tenía un espíritu de sacrificio personal. Si nosotros leemos el capítulo 4, en el versículo 23 dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Estamos viendo que Nehemías tenía algo. Era un hombre que se sacrificaba, un hombre que se entregaba para la obra de Dios, para reconstruir todo aquello que estaba derribado. Estos eran los muros, esto era Jerusalén. Ahora tenía el coraje este hombre para animar a los demás. Ahora, como líderes debemos recordar al Señor y lo que Él ha hecho en el pasado. Una de las cosas que vemos en el capítulo 4, en el versículo 14, dice: después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Este era un hombre que animaba al pueblo: vamos, trabajemos por esta nación, peleemos por esta iglesia, vayamos hacia adelante, trabajando y levantando al perdido, levantando a las almas, haciendo aquello para ganar el mayor número de personas, el mayor número de almas. Pudiéramos decir Nehemías diciéndole al pueblo: pueblo, vamos a poder levantar estos muros. Yo sé que lo vamos a hacer con el favor de Dios. Vayamos, pongamos manos a la obra. Estamos viendo algunas características de este hombre, Nehemías. Nehemías tiene mucho que enseñarnos en esta mañana. Ahora quiero ver en segundo punto, responde a las funciones que le asignan. No solo oraron por el trabajo y pensaron que habían terminado. Sabían que la oración era solo el comienzo. Después de la oración era hora de doblar la espalda bajo la carga, de llevarla adelante. Estaban unidos en el proceso del trabajo. La gente tenía una mente o tenía una meta. Toda esta gente que se unió con Nehemías tenían una meta, hay algo en mente: levantar, reconstruir y llevar adelante ese pueblo. Estas personas estaban trabajando juntas y como resultado el trabajo se completó. Porque aún si leemos el libro de Nehemías en el capítulo 6, en el versículo 15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Llevaron adelante la meta. Estaban unidos en la protección del trabajo. Mientras todos trabajaban, todos también miraban. Todos tenían en mente los mejores intereses de los demás. Para ellos, el panorama general era el enfoque principal, lo que Dios les había puesto en el corazón. Aquí en Nicaragua, lo que a mí me ha motivado siempre es de que ha sido una nación donde muchos líderes han querido invertir. Y esa es la gracia de Dios sobre esta nación. Pero Dios está buscando en esta mañana a ese Nehemías. Ese Nehemías que pueda levantarse y llevar la carga de esta nación. Reconstruir, buscar estrategias, trabajar en esta nación y llevarla hacia adelante. No en 52 días vamos a terminar, pero sí podemos hacer algo en esta nación para que mismos nicaragüenses se levanten, trabajen por ella y la lleven adelante otros 32 años más. Nosotros no somos eternos, cada uno de los que estamos aquí, pero la generación que viene
puede hacer grandes cosas, mucho mejores que las de nosotros. Pero ¿dónde está aquel Nehemías con esos rasgos o esas características que Dios quiere levantar para llevar adelante la obra? A mí me sorprende todo lo que han invertido en esta nación. Por 32 años ha habido una inversión, ahora sí como dicen, como gota continua, cada año, cada mes, y lo sigue haciendo Dios. Esa es la gracia, como Dios se la dio a Nehemías. Nehemías sintió en el corazón, dijo: mi pueblo está destruido, los sepulcros de mi padre están desbaratados, voy a ir. Pidió permiso al rey, dijo: dame permiso de ir, porque está en oprobio mi pueblo, está destruido. Ahora, cada miembro de estas iglesias deben mantener sus ojos abiertos para detectar el más mínimo inicio de problema. Dios quiere trabajar, pero también Dios quiere que nosotros estemos atentos a todas las circunstancias que pueden surgir. Le digo a la iglesia: tengan discernimiento cuando verdaderamente es el diablo o somos nosotros el del problema. Tenemos que tener un discernimiento, y así en esta mañana cada uno de nosotros debe tener un discernimiento y una mira para poder detectar todo tipo de problemas. Si cada persona está vigilando al enemigo, tendrá más dificultades para poner su pie en la puerta. ¿Cuántos me entienden? Ahora, los muros más fuertes son inútiles y las puertas son débiles, y los porteros son descuidados o desleales. ¿Cuántos están conmigo? Vamos a darle un aplauso a Cristo. Escucha bien. La gran muralla china fue penetrada por enemigo al menos 3 veces, y cada vez los guardias fueron sobornados. La iglesia necesita desesperadamente puertas fuertes y porteros leales. Nehemías fue a levantar muros, fue a levantar puertas, fue a levantar gente clave para el cuidado del trabajo que se estaba haciendo, aún para dentro de esa propia ciudad. Estaban unidos en el progreso de la obra. A medida que avanzaba la obra, estaban todos juntos en ella hasta que se completó. ¿Cuántos están aquí? ¿Ya ven cómo se enoja? Y ustedes tengan discernimiento. No estamos peleando con carne y sangre. El enemigo se incomoda cuando Dios quiere traer orden a nuestros pensamientos. Siempre va a haber ese tipo de guerra. Nehemías lo tuvo cuando se levantaron los muros. Aún se le levantaron hombres a quererle atacar, a quererle decir que los muros que estaban levantando iban a ser muy débiles. Pero aquí estamos viendo un poco la historia, vamos a enfocarnos. Cada persona tenía una función diferente, pero estaban todos unidos en la obra, y es esencial para el éxito de la iglesia. 3 cosas estoy viendo yo en Nicaragua. Dios está añadiendo sabiduría, está añadiendo fuerzas y está añadiendo muchos recursos financieros. Si nos sentamos todos los pastores a echar números de las finanzas que Dios está dando, nos vamos a quedar sorprendidos de lo que Dios está haciendo. Finanzas que tenemos que canalizar. Cada persona tenía una función diferente, pero todos unidos en la obra era esencial para el éxito de la iglesia. A menos que la iglesia trabaje junta como un equipo, seguramente no logrará nada de valor eterno. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los gansos, fíjate bien esta historia, por qué los gansos canadienses vuelan solo en forma de V? No sé si lo has visto. Van por los cielos y tú los ves en forma de V y dices tú: oh, qué ordenados,
Qué bonito se ven cuando van esos gansos en el cielo. Oh, se ven sabios, cómo van volando ordenadamente. ¿Alguna vez te has preguntado? Durante años los especialistas en aerodinámica se preguntaron lo mismo. Dos ingenieros calibraron en un túnel de viento lo que sucede en esa formación de V. Cada ganso al batir sus alas crea un impulso hacia arriba para el ganso que le sigue. Cuando todos los gansos hacen su parte en la formación en V, toda la bandada tienen un rango de vuelo del 71% mayor que si cada ave volara sola. O sea que fíjate bien cómo aún Dios les da la sabiduría a los gansos para ir volando. Pero iban en parvada, iban en montón, y cada uno producía algo para el que venía atrás, para levantar el vuelo. Ahora, cada uno depende de la otra para llegar a su destino. Yo dependo de ustedes y dependemos de toda la iglesia. Para que nuestro destino se lleve, para que nuestro futuro siga adelante. Yo, la verdad, en el corazón dependo de todos ustedes. Algo más, cuando un ganso comienza a rezagarse, los demás tocan la bocina para que vuelva a su lugar. No sé si los has oído. Empiezan. Entonces esa es una señal como que para que incorpórate, vuélvete a meter en la línea, vuélvete a ir hacia adelante, vente con nosotros. Y muchas veces, ¿cuántas veces Dios no nos toca la trompeta, el claxon? Nos está diciendo, miren, a esto los he puesto en mi cara. Esto venimos a hacer a la nación. Guac, guac, guac. Necesitamos trabajar en parvada, en montón, para que muchos digan, estos locos, ¿de dónde son? Bueno, somos locos del alfarero, nacidos de nuevos por la gracia de Cristo. Ahora aprendamos del animal de Dios, de la creación. La iglesia necesita volar en una formación espiritual en B, tocando la voz. Eso se va a perder. Anoche habló el pastor. Considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras. Y en esta mañana lo que Dios está haciendo es estimularnos en las buenas obras. Hermanos, yo quiero hablarte de este tercer punto, ya casi acabo, yo creo que cortito. Me voy a meter en aprietos porque llevo 20 minutos predicando y ya me acabé el sermón. Pero Nehemías lloraba, se angustió por su nación, por su país. Él estaba fuera de él, pero él estaba muy triste por la circunstancia que estaba viviendo su país, los de su pueblo, los de su linaje, los de su nación. Ahora nosotros tenemos otra ciudadanía, se habló en esta mañana, y nuestra ciudadanía es celestial. Y la gente que se va a salvar va a formar parte de esta ciudadanía. Entre tanto, nosotros tenemos que llorar, trabajar y luchar por todos ellos. Ahora hay gente a nuestros alrededores, pudiéramos decir, hay gente derribada, muros derribados. La sociedad ahorita trae unas ideas medio raras, ideas que no van con las cosas de Dios. Pudiéramos decir, eso es lo que está derribado. Pastores nos han enviado a la nación a levantar esos muros en todas las áreas. Nos ha levantado Dios con ese propósito. Vayan, Nehemías, trabajen, levanten, junten un pueblo, díganle al pueblo que tengo allá, porque siempre Dios nos ha dicho que Dios nos va a dar mucho pueblo a donde vayamos, y ese pueblo se unirá a la visión, ese pueblo se unirá a nuestro corazón, y empezaremos a reconstruir los muros
caídos. O sea que quiero hablarte de este punto: la sabiduría, fuerzas y finanzas. Y yo veo en esta mañana mucho potencial entre las iglesias. Ahora vamos a Nehemías haciendo la obra de Dios, levantando el muro. Yo quiero que leas Nehemías 1, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios de esta manera: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anaí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le preguntaron por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Había una destrucción total, como hoy podemos ver en Nicaragua. Si lo vemos en términos espirituales, la nación está derribada. Ahí viene la idolatría en este mes. Se va a saturar de idolatría. Ahí es donde podemos ver ciertos muros caídos, donde el enemigo está entrando, donde el enemigo está penetrando. Nehemías. Ahora pudiéramos decir, en términos espirituales, hay mucha necesidad en el mundo del evangelio, tal es Nicaragua. Ahora dice Nehemías 1, en el capítulo 2 al versículo 5 dice que vino Anaí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Estamos viendo el corazón de Nehemías, preocupado por su pueblo, preocupado por la nación, conviccionado. Hace poco se nos predicó de la convicción, y muchas de las veces la convicción te hace llorar, te hace hincarte y decirle: Dios, salva al necesitado, salva al drogadicto, al alcohólico. Mira, Dios, cómo está la circunstancia en este país, nuestra nación, porque desde el hecho que ponemos un pie en esta nación, tenemos que decir: es nuestra nación, es nuestro pueblo, es nuestra gente, y por ello hemos venido a esta nación a trabajar. Sí, amén. Y dice el versículo 5: y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que le aman, y guardas sus mandamientos. Dios pone en el corazón hacer las cosas, iglesia. Dios pone en el corazón, siempre está poniendo en el corazón hacer para Dios. Y hacemos esto, y hacemos aquello, pero ¿sabes quién es el que pone el sentir? Lo pone Dios. En el libro de Nehemías capítulo 2, versículo 12 dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declararé a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ahí está hablando Nehemías, que Dios le había puesto en su corazón lo que tendría que hacerse. Y yo creo que muchos de nosotros Dios ha puesto en el corazón trabajar por esta nación, amén, vivir para esta nación, entregarnos para esta nación. Amén. Y en esta nación Dios está dando sabiduría, fuerzas y finanzas. Amén. Usemos los recursos que Dios nos da, iglesia, para ayudar al pueblo para salir del oprobio. Nehemías 2, en el versículo 17 al 18 dice: y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, no estemos más en oprobio. Entonces les declararé como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Asimismo la palabra que el rey me había dicho, y le dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Así esforzaron sus manos
para bien. ¿Cuántos están conmigo? Nehemías, él siempre nos prosperará, dijo. Él siempre nos prosperará. Dios da sabiduría, fuerzas y finanzas a su pueblo. Nehemías mismo dijo, Dios nos va a prosperar. Mira lo que dice en el libro de Nehemías capítulo 2 versículo 20, y dice: y en respuesta le dije, el Dios de los cielos. No tenemos propiedades, solo estamos por un tiempo y nos tendremos que ir. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Dijo el pastor Roberto, Dios tiene mucho pueblo y lo va a dar. Amén. Echen ojo y observemos lo que Dios está añadiendo en la iglesia. Yo puedo ver que Dios está añadiendo muchos pilares económicos a la iglesia. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos. Vamos por más. Vamos por los muros, vamos a levantar, vamos a creerle a Dios en Nicaragua, que cosas maravillosas van a suceder, que Dios dará pueblos, dará discípulos, dará gente, como se los dio a Nehemías. Dice, levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Él siempre nos prosperará. Dios dará sabiduría, fuerzas y finanzas. Nehemías fue equipado con todo esto. Él con sabiduría usó estrategias. Tenía sabiduría. Cuando él está usando de estrategias, eso muestra de que hay sabiduría en él. Usó estrategias para levantar el muro. Puso gente a trabajar de noche, puso gente a trabajar de día. Le dijo a su pueblo, empuña tu espada y con una mano trabaja. Pero no te descuides del enemigo. Vemos cómo Dios da sabiduría. Nehemías fue equipado con todo esto. Él con sabiduría usó estrategias. Tenía sabiduría en el libro de Nehemías. Si tú buscas el libro de Nehemías capítulo 4, en el versículo 13, la palabra de Dios dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Sabiduría. Empezó a mostrar su sabiduría, lo que quizá en su recorrido había aprendido, o quizá en sus años lo que él había aprendido. Dice: puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. En el versículo 16 dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. En el versículo 19 dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros.